Vale, pues buenos días a todos, soy Gerald de Coa y hoy os he venido a hablar de la teoría fiscal del nivel de precios. Y me voy a centrar luego posteriormente en el caso de Venezuela. Bueno, la teoría fiscal del nivel de precios es una teoría económica o monetaria que explica el efecto de la política fiscal en el nivel de precios. Es desarrollada a principios de los 90, o sea, es bastante joven, apenas tiene unos 30 años. Y los principales desarrolladores al principio son Lipper, Sims y Woodford. Esta teoría se puede poner en contraposición con la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero se fija exclusivamente en la política monetaria, mientras que la teoría fiscal del nivel de precios, como su nombre indica, se fija en la política fiscal, o sea, cuando la política fiscal predomina sobre la política monetaria. Y luego, claro, según qué régimen, si la política monetaria predomina sobre la fiscal o la fiscal sobre la monetaria, al final se pueden considerar como si fuesen teorías complementarias, aplicándolas, o sea, mirando por países a ver qué régimen predomina sobre el otro. Entonces, lo primero, como vamos a hablar de fiscalidad, es cómo se financia un Estado. Entonces, un Estado tiene tres maneras diferentes de financiarse: por deuda pública, por impuestos y expansionando la base monetaria. Tiene un asterisco porque, aunque es una manera de es una manera de cómo un Estado se financia, las dos primeras son, digamos, políticas gubernamentales, mientras que la expansión de la base monetaria depende del Banco Central. Y entonces es medianamente independiente, aunque eso veremos ahora, del gobierno. Entonces, existen se puede clasificar las economías o los regímenes en dos tipos: ricardianos y no ricardianos. Entonces, el régimen ricardiano tiene una estrategia pasiva del Tesoro, o sea, y una estrategia activa del Banco Central. Es decir, el Banco Central es el que fija los tipos de interés, incluso el coeficiente de encaje, y entonces el Tesoro es el que se tiene que ajustar para financiar al Estado. Entonces, este sería un régimen de dominancia fiscal, que se llama. Son tres definiciones diferentes sobre la misma cosa, según quien lo explique. Vale, en el régimen no ricardiano ocurre lo contrario. Es el Tesoro el que tiene una política activa y el Banco Central una política pasiva. Es decir, el gobierno planea cómo gastar o qué endeudarse, y el Banco Central está supeditado a él, y entonces provee, expansionando la base monetaria, los métodos para que el Tesoro pueda endeudarse y el gobierno pueda endeudarse lo que tiene previamente planeado. Este es un régimen de dominancia fiscal. Entonces, bueno, la restricción presupuestaria. A ver, estas fórmulas, que no sé si se ven bien, son las más simples de la teoría fiscal del nivel de precios. Relacionan la deuda, que es la B, el nivel de precios, que es la P, con el valor esperado, con el valor esperado futuro de los superávits presupuestarios. La S serían los superávits presupuestarios, la R el tipo de descuento, y la E simplemente habla de la expectación que hay a futuro. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en la B, la deuda, se incorpora los bonos gubernamentales más la base monetaria. Entonces, el nivel de precios se ajustaría para compensar, para igualar a la deuda nominal gubernamental respecto al presupuesto futuro. Vale, entonces ahora ya vamos a centrarnos en el caso particular de Venezuela. Entonces, los datos que he usado son del Fondo Monetario Internacional,
del International Financial Statistics del Banco Central de Venezuela con una frecuencia anual que van desde el 98 hasta el 2016. Y se han expresado los datos como porcentaje del PIB. El principal problema que he tenido es que, bueno, Venezuela, como sabéis, pues provee cada vez menos datos y menos fiables. Entonces, es extremadamente difícil conseguir que todos los datos cuadren entre sí. O sea, podría conseguir datos anuales de ciertas variables mucho más amplio, pero luego de otros no son mensuales o son anuales, pero es un periodo mucho más corto. Entonces, al final, he tratado por un modelo más simple que tenía la mayor cantidad de datos. Bueno, esta es la base monetaria como porcentaje del PIB. A partir de 2005-2006 empieza a crecer y pasa de un 75% a un 250-275%. O sea, durante los últimos 10 años ha aumentado enormemente. Luego, el superávit como porcentaje del PIB, aunque aumenta ligeramente, no aumenta esa gran cantidad que aumenta la base monetaria, por ejemplo. Se mantiene, digamos, medio constante. Y las obligaciones como porcentaje del PIB también se disparan, como habíamos visto con la base monetaria. Pasa del 100% a casi un 300-275%. Entonces, ahora los resultados. Bueno, se hace un test de raíz unitaria para ver si las series que he tomado son estacionales o no, porque necesito que no sean estacionales para pasarlas al modelo. En los resultados me da que no son estacionales y que todas las variables las puedo tomar como en primeras diferencias. Entonces se utiliza un modelo VAR, un modelo de vectorial autorregresivo, y se utilizan estas dos series en el que se incluye el superávit y las obligaciones. Con un lag o con dos rezagos. Entonces se introducen los datos y se muestran las funciones de impulso-respuesta. Entonces, con un impulso positivo del superávit se ve que las obligaciones en el periodo T+1 aumentan, pero luego se disminuyen, se amortiguan, mientras que un aumento del superávit a futuro no produce ninguna variación significativa de la capacidad de aumento. Esto es, pues el shock positivo del superávit no produce un ligero aumento de la variable de las obligaciones, pero luego se amortigua a partir del segundo periodo. Mientras que un shock positivo del superávit no muestra ninguna variación significativa a lo largo del tiempo. Ahora al revés, vamos a ver un shock en las obligaciones, qué impactos tiene en las propias obligaciones y en los superávit. Entonces, un shock positivo un aumento positivo de las obligaciones produce un pequeño aumento en el siguiente periodo de la propia variable. Sin embargo, se amortigua rápidamente a partir del segundo periodo. Y un shock positivo, o sea, un aumento de las obligaciones no produce ninguna variación significativa en la capacidad de conseguir superávit en el futuro. Entonces, bueno, más o menos es un análisis simple, no muy profundo, por falta de datos también, y quería ver ligeramente si la teoría, o sea, si el caso venezolano se podría ajustar o podría haber indicios para seguir investigando si es un régimen no ricardiano y si el nivel de precios de Venezuela, la alta inflación, tiene que ver más con la política fiscal. Entonces, bueno, un aumento del superávit produce una tendencia a coger a
a endeudarse más en el futuro y el aumento de las obligaciones, sin embargo, no produce un aumento del superávit. Luego, pues eso. Como he dicho, esto es un ligero análisis que a futuro habría que indagar más, buscar más datos y tener que hacer un buen análisis con todos los datos posibles. Bueno, y estas son las referencias bibliográficas. En concreto, no sé si está en esta o en la siguiente. A ver. No, el de... Eso. En concreto he intentado hacer algo parecido a lo que se hace que es la tercera referencia, que es una aplicación de la teoría fiscal del nivel de precios en el caso de Pakistán. Y bueno, esto ha sido todo. Pues buenos días, me llamo José Torres Remíguez y vengo aquí a explicarles este apasionante tema como es las ineficiencias dentro de los impuestos. Eduardo nos lo ha dicho para que no empecéis a odiarme ya, pero lo digo yo. Yo no solamente soy economista, soy hacendista y somos los que generalmente hablamos de impuestos y el 90% de las veces hablamos bien de los impuestos. Así que, bueno, aquí estoy y nada. Ya hace 3 años vine al Juan de Mariana para hablar de las ineficiencias dentro de los tipos marginales, hace 2 de cómo podemos medir las ineficiencias y ahora os voy a mostrar una ineficiencia, una aplicación y cómo podemos medir esa ineficiencia. Muy bien, de la estructura que voy a seguir pues va a ser esta, os voy a hablar de cuáles son las motivaciones que me traen a hacer esta investigación, de qué es exactamente el bunching, esta palabra un poquito rara, luego diré que es la reducción de los rendimientos netos del trabajo, los resultados que he obtenido y unas pequeñitas conclusiones, tampoco mucho, porque si no me quedaría sin trabajo. Bueno, introducción, ¿qué me trae aquí? La ineficiencia dentro de los impuestos es bastante grande. Creo que todos hemos conocido cómo un impuesto nos puede cambiar nuestro comportamiento. Es decir, cómo incrementar una tributación hace que un consumo vaya destinado a una cosa u otra o incluso dentro de nuestro propio trabajo. Como si nos suben ciertos impuestos vamos a trabajar en unas cosas o en otras. Ahora mismo que soy autónomo soy de los que más me quejo de la cuota que tenemos que pagar y es una barrera de entrada. Entonces todas esas ineficiencias hacen que la actividad empresarial, al final, la riqueza no solo personal, sino también del propio conjunto, se reduzca. Así que voy aquí a tratar una ineficiencia que pueden ver ustedes cómo van a destruir una riqueza bastante grande. El bunching. ¿Qué es el bunching exactamente? Muy bien. Vivimos una sociedad en la que es más interesante que el impuesto sea progresivo a que el impuesto recaude. Es decir, cuando la gente habla de recaudación, pues queda bien las cosas, pero tampoco pasa de ahí. Pero ¿cuáles son los grandes discursos políticos, los grandes artículos académicos? Hablan sobre progresividad, sobre equidad, sobre cómo podemos hacer una buena redistribución y entonces no les importa lo que ello pueda acarrear a la actividad económica. Esto es el ejemplo más claro del bunching. Podemos ver aquí una distribución de cómo se distribuirían los consumidores, los contribuyentes en una renta con un impuesto único. Es decir, todos tenemos que pagar el 20%, el 25%, pongan el tipo marginal que ustedes quieran. Pero cuando nosotros hacemos un impuesto progresivo, hay un umbral en el que a partir de ese momento todas las rentas que obtenemos pasan a tributar un tipo mayor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay gente que dice, pues es que para cobrar una unidad monetaria más o 10 y tener que hacer ese esfuerzo fiscal, pues no me compensa. Así que, ¿qué hacen? Por voluntad propia dejan de obtener renta, dejan de ganar esa riqueza y de generar esa riqueza. Y se agrupan, que de ahí lo de bunching, se agrupan antes del punto de inflexión.
¿Cómo sabemos nosotros que un impuesto progresivo es ineficiente? Cuando vemos estos agrupamientos. Esta sombra que me dijo un profesor, estás viendo la sombra de los escalones de la progresividad. Muy bien, las metodologías que utilizamos son bastante sencillitas. Pues podemos ver aquí cómo la primera gran metodología que se hizo, que fue para el 2010, aunque esto ya es un working paper del 2000, lo único que hacía era medir cuántos contribuyentes había en ese punto de inflexión y compararlos con los contribuyentes justamente de las bandas de al lado. Si había muchísimos más contribuyentes, es que aquí algo está pasando. Es que esto está generando una distorsión de nuestro comportamiento. Otras metodologías más sencillas pueden ser hacer simplemente regresiones lineales. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es la regresión? ¿Cuál es el comportamiento de los contribuyentes antes de ese umbral, antes de esa subida impositiva? ¿Y cuál es el comportamiento detrás de esa subida impositiva? Y entonces comparar luego esos grupos de contribuyentes. Si hay muchos más, significa que hay un agrupamiento, con lo cual el impuesto progresivo acaba de destruir riqueza, acaba de destruir actividad empresarial. Luego ya la última, que es un poquito la más elaborada, simplemente es una única regresión no paramétrica, incluyendo todo. Y si coges esa distribución y dentro de ese umbral, de ese salto tributario, hay un agrupamiento por encima de ese contrafactual que tú has generado, entonces tenemos una ineficiencia de impuesto. Ese salto tributario está mal generado, mal puesto. Ahora vamos a hablar un poquito de la literatura. Existe muchísima literatura sobre el bunching, sobre estos cambios de comportamiento. No es algo tan raro. ¿Cuál es el problema? Que aquí en España casi no se ha explotado este tema porque tampoco compensa. Quiero decir, existen muchísimos tributos, vamos a pasar de impuestos a tributos progresivos, aunque no lo parezca, y la gran literatura va sobre si es equitativo o no estos tributos. Nunca si recaudan y nunca cómo afectan a el contribuyente. Pero hay 3 artículos que merecen la pena reseñar. Uno sobre Almunia y López Rodríguez, que para mí es el mejor artículo sobre el bunching que se ha hecho nunca. Otro es Teller, Morey y Foremny, y el tercero, perdonadme la autocita, de López Laborda y Torres Ramírez. El de Almunia y López Rodríguez yo creo que es el que mejor señala lo que es el bunching. Aquí podemos ver la distribución, la densidad de las empresas españolas desde los 3 con unos beneficios de 3 millones de euros hasta los 9. Podemos ver cómo está la distribución. Y hay 2 pequeñas umbrales que no son subidas impositivas, sino a partir de los 4.700.000, si tú ganas más de ese dinero, si tú tienes más de ese beneficio, ¿qué te exige la ley? Te exige tener una auditoría externa, es decir, un gasto externo, que además tú puedes generar tu contabilidad según el plan general contable, pero puedes moverte como más o menos quieras, que no estoy diciendo que se hagan ilegalidades, sino más o menos por qué tiene que venir alguien a entrar en mi casa a ver mis cuentas. Entonces, como exigen esa obligación extraordinaria, podemos ver cómo las empresas no quieren saltar ese umbral, ese salto, y se agrupan antes de los 4.700.000. Es decir, estamos teniendo empresas que, pudiendo generar más riqueza, más actividad, no lo hacen simplemente porque el Estado les ha puesto una obligación que no están dispuestos a pagar. Y a partir de los 6 millones, las empresas pasan a ser consideradas como contribuyentes de grandes fortunas, con lo cual tienen unas obligaciones y unas obligaciones frente al fisco bastante diferentes que el resto de empresas. Es decir, les obligan a hacer muchísimo más papeleo, tienen muchísima más lupa la agencia tributaria sobre ellas, que aunque no estés haciendo nada malo, pues ya simplemente el coste de cumplir con todas esas obligaciones es tan excesivo que no te compensa. Entonces, estamos viendo 2 umbrales en empresas que lo que hacen es destruir actividad empresarial. Teller, Morey y Foremny, 2 profesores de la Universidad de Barcelona, hicieron esto mismo sobre el IRPF. Lo hicieron sobre rentas altas de IRPF
y se dieron cuenta de que en los tramos altos de IRPF el último salto tributario no genera bunching. Esto está de acuerdo con la literatura, pero sin más, no es un artículo, pero no es un artículo relevante, pero es un artículo hecho para España. Y el tercer artículo lo realizamos mi director de tesis y yo sobre el denominado cheque Zapatero, que no sé si se acuerdan de él, que daban 400 euros a todas las personas con rentas de actividades económicas o del trabajo, pero solo hasta los 8.000 euros. A partir de los 8.000 euros se iba extinguiendo poco a poco hasta los 12.000 y entonces ya se extinguía y ya no cobrabas nada. Entonces miramos a ver si eso afectaba o no y nos dimos cuenta, como aquí pueden ver, que se generaban 4 escenarios en los que los empresarios, sobre todo los de rentas de actividades económicas en estimación objetiva, preferían no actuar, o tener una planificación para no saltar de esos 8.000 euros y tener esa deducción de 400 euros. Es decir, estamos viendo ya ejemplos de destrucción de actividad. Y esto, que os ha podido parecer interesante o no, no es nada comparado con lo que podemos ver con el IRPF de las rentas bajas. Vamos a hablar de la reducción de los rendimientos netos del trabajo. Cuando tú tienes rendimientos del trabajo, tú puedes deducirte o no empiezas a tributar a partir de los 4.000 euros. En el 2008, a partir de los 4.080 euros, tú no tributabas. Tenías esas rentas exentas. Entonces casi podías tener esos 4.080 euros libres, pero solamente hasta los 9.000 euros. A partir de los 9.000 euros, a partir de los 9.150 euros, ese dinero, esos 4.000 euros, se iban reduciendo. Entonces nosotros pensábamos que en los 9.100 euros podríamos encontrar un incremento. ¿Por qué? Porque esta es la reducción. Podemos ver cómo te puedes reducir 4.000 euros hasta los 9.100 euros y luego se va reduciendo hasta los 2.500 euros o 1.600 euros a partir de los 11.000 y pico euros. ¿Qué significa esto para el contribuyente? Significa que de repente tú a partir de los 4.000 euros tenías un tipo marginal del 24% de media, pero a partir de los 9.000 tu tipo marginal se incrementaba casi 10 puntos porcentuales y tu tipo medio también se incrementaba. Y a partir de una vez que ya volvías a tener una deducción fija, ese tipo marginal bajaba. Entonces pensábamos, va a haber bunching donde se incremente el tipo marginal. Pero luego vimos, como juego con ventaja porque tengo la información, pues voy a enseñarles otra cosa. Dijimos, ¿y si añadimos el mínimo personal o el mínimo por contribuyente, que es de 5.000 euros, 5.050 en el 2008? Entonces nos damos cuenta que 4.080 euros más 5.050 no hacía que el tipo marginal se incrementara en los 9.100 euros, sino que se incrementara en los 9.200. ¿Por qué? Porque de repente pasabas de no pagar impuestos en los 9.200 euros a pagar un tipo marginal del 34, es decir, un salto de 34 puntos porcentuales. Y empezabas ya a pagar impuestos, el tipo medio iba creciendo poco a poco. Es decir, recordemos que antes, cuando empezabas en los 4.100 euros, tu tipo marginal era el del 24, ahora es del 34. ¿Cómo creen ustedes que reaccionan los contribuyentes a esta pérdida de capacidad? Pues así. Esta es la densidad de los contribuyentes desde los 7.600 euros hasta los 12.000. Una densidad bastante homogénea. Y de repente en los 9.200 euros vemos un incremento que no se puede explicar por una actividad. Es decir, todos tenemos, los salarios medios no están ahí. Los salarios medios del primer cuartil tampoco están ahí. No hay nada de la actividad económica que nos indique que se tiene que quedar allá. Con lo cual, ¿por qué se quedan allá? Por el bunching, porque aquí están empezando a pagar un 34%. Cuota íntegra cero, es decir, que no ya por las deducciones, sino que tienen que pagar cero, no tienen que pagar nada. Vemos ahí que se incrementan
la gente tiene ahí esa cuota y no quiere perderla, no quiere pagar impuestos. Luego podemos ver que entre hombres y mujeres los que más lo hacen son los hombres. Siempre en la literatura de la evasión fiscal siempre acabamos un poco mal los hombres respecto a las mujeres. Y entonces aquí mis conclusiones. ¿Está mal que haya una reducción por rendimientos netos del trabajo o una reducción por mínimo personal del contribuyente? No. No está mal, quiero decir, eso está incentivando que la gente pues tenga unas rentas que estén exentas, que puedan decir, yo hasta aquí es lo mínimo que el Estado considera que, pues 9.200 euros, que es lo mínimo que tengo que vivir. Pero el problema está en que después de eso, yo tengo que pagar el 34% de mis rentas. El 34%. Y tengo que esperar 2.300 euros para pagar el 24%. Pero ya mi tipo medio ya ha crecido en ese momento. Entonces, el problema no está en la gente que no quiere generar actividad porque se quiere quedar en los 9.200. El problema no está en esas reducciones. El problema está en el que luego empiezas a tener una obligación del 34% y eso yo creo que es un salto que en ningún salto del tipo marginal que podemos ver en los impuestos progresivos es tan alto. 34 puntos porcentuales nunca se ve en la contribución en los impuestos progresivos españoles. Así que si tienen cualquier duda sobre el bunching, pues estaré encantado de resolvérsela y de pasarle la bibliografía a quien quiera seguir viendo el comportamiento del contribuyente. Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Salguero. Como se dijo en la presentación, soy actualmente doctor en Economía y en mis años de juventud he sido oficial de la Marina de Guerra de mi país, Argentina. Hoy he venido a hablarles de un modelo teórico, el modelo de demanda de dinero de Baumol-Tobin, sobre el que voy a hacer una interpretación desde el punto de vista de la Escuela Austríaca de Economía. El modelo de inventarios es uno de los enfoques más tradicionales de la teoría de demanda de dinero. Su origen se encuentra en las contribuciones de estos dos autores, William Baumol y James Tobin, ambos de origen norteamericano, quienes en la década de 1950 llevaron a cabo investigaciones en forma particular, pero coincidieron en los resultados. De allí que el modelo al que hoy he de referirme lleva sus nombres, ¿no? El modelo de demanda de dinero de Baumol-Tobin. La idea fuerza que existe detrás de estos razonamientos consiste en señalar que las personas mantienen inventarios de dinero del mismo modo que las empresas conservan inventarios de bienes, es decir, con el fin de hacer intercambios en el futuro. En cualquier instante dado, sirven a su posesor como parte del pacto de transacción. Así es que, con un gran stock, las firmas siempre tienen insumos prontamente disponibles para la producción y venta, pero al mismo tiempo, esos insumos son caros de mantener, están sujetos a deterioro y requieren de gastos de almacenamiento y futuro. Es decir, las empresas incurren tanto en costos de oportunidad como costos directos de mantenimiento. Por su lado, y análogamente, si las personas cuentan con una pequeña parte de su riqueza en forma de dinero, entonces deberán intercambiar algún otro tipo de activos al momento de realizar sus pagos. Y toda vez que realicen una transacción entre dinero y activos con mayor rendimiento, deben incurrir en lo que se denominan broker fee o costos de transacción. En este sentido, analizar la demanda de dinero para transacciones significa, con un criterio de racionalidad, su empleo al mínimo coste. Usualmente la demanda de dinero fue vista de manera inelástica respecto del tipo de interés, es decir, la relación entre ambas variables, si alguna, se plasmaba en un marco de incertidumbre respecto de las expectativas futuras de la tasa de interés. Una temprana excepción a esta mirada fue traída por Alvin Hansen, también economista norteamericano, y luego desarrollada por James Tobin. Hansen conjeturaba que acerca de un mínimo, la tasa de interés la demanda de dinero, se vuelve intereses elásticos a una suficientemente alta tasa de interés. Ya sea mutuamente ahorrando o retirando de una inversión, el costo de oportunidad
o costo de interés es precisamente el de I unidades monetarias por periodo. Esto nos lleva a la primera conclusión del modelo en sus fuentes de origen, que nos dice que precisamente compartir dinero en balances de transacción con otros activos resulta inversamente proporcional a la tasa de interés de dichos activos. Supónganse que un individuo en el curso de un periodo dado obtiene una renta Y que es igual a P por Q. Con Y me refiero a unidades monetarias dicha renta, en tanto P por Q significamos el nivel de precios y las cantidades de bienes equivalentes a la renta citada. Dicha renta puede disponerse en lotes de M unidades monetarias equiespaciados a lo largo del tiempo, y toda vez que retira una cantidad M de dinero, debe hacerse frente a un broker fee equivalente al parámetro B. Aquí broker fee no tiene un significado literal, puesto que alcanza a todos los costos de ahorro y retiros de dinero, incluida la oportunidad de disponerlo en el momento que se lo necesita. Aquí Y, que es el valor total de las transacciones, puesto que esta magnitud es similar al total de la renta, dado que toda la renta se consume, es predeterminada, y tanto el parámetro B, el broker fee, como el tipo de interés son constantes. En cualquier caso, el balance de transacciones total, al que llamo T mayúscula, será igual a el nivel de renta por 1 menos T minúscula, donde T minúscula refiere al intervalo de tiempo cuyos límites son 0 y 1. Los promedios del balance de transacción será igual a la integral definida entre el periodo considerado 0 y 1 de Y por 1 menos T diferencial T, lo que es igual a Y sobre 2. Lo mismo con los bonos promedios y la cantidad promedio de dinero. Lo que equivale finalmente a que el balance de transacciones promedio es igual a la suma de bonos y dinero promedio. En este punto se hace necesario encontrar la relación entre la tasa de interés, la cantidad de dinero y la cantidad de bonos que maximicen los ingresos netos. Esta respuesta fue dada por Tobin en una serie de 3 pasos. En primer lugar, Tobin se preguntaba, considerando una cantidad de transacciones dadas y representadas por n minúscula, dado también el tipo de interés fijo en I latina o I, ¿cuál es el tiempo óptimo de cada una de estas transacciones y las cantidades de dichas transacciones que maximizan el ingreso por intereses? En el segundo paso que toma este mismo autor, libera el supuesto sobre la cantidad fija de transacciones en n y encuentra n estrella, que es el n óptimo ahora variable, pero considerando también constante el tipo de interés. Y el final, el tercer paso que da para resolver su problema, es que considera todas las variables, precisamente variables, valga la redundancia, cada una de las cuales en última instancia dependerá del nivel de renta. Entonces, dado que los pagos deben hacerse en dinero, toda compra de bonos en el momento inicial requiere una segunda transacción de bonos a dinero para poder hacer los pagos, puesto que los pagos necesariamente deben hacer dinero. Debo hacer una aclaración necesaria. Cuando estoy hablando de activos no dinero, me estoy refiriendo genéricamente, para el caso del ejemplo, a bonos, ¿no? Los bonos, generalizando resultados, serán comprados en términos de n-1 sobre n y se venderán a igual intervalo equiespaciado de n-1 transacciones. El promedio de bonos será entonces igual a n-1 sobre b por el nivel de renta por 1 menos 2 veces el broker fee sobre la tasa de interés al cuadrado. Los ingresos por intereses serán precisamente igual a lo que se ve en la primera línea, que es los bonos promedio mantenidos por el tipo de interés. Y finalmente vemos que los ingresos netos equivalen a los ingresos por intereses menos un componente autónomo del costo representado por A, donde A representa un costo
que no tiene que ver con el valor de transacción. En las transacciones hablamos de que existe un broker fee que es inversamente proporcional al tamaño de la transacción más un costo fijo. Ese costo fijo es A. A es proporcional al tamaño de las transacciones y el coste marginal es igual a A. Podemos pasar a la siguiente. Aquí vemos gráficamente que cuando se incrementan hasta un límite máximo el número de las transacciones, tanto que n tiende a ser infinito, llegamos a que el número o el máximo de ingresos por intereses será igual a 1/2 por el factor de 1 menos el broker fee sobre el tipo de interés. Como dijimos, las transacciones necesariamente deben ser de un mínimo de 2, y vemos que a partir de las transacciones con un número de 2, tenemos que el costo marginal desciende desde el nivel de renta por el tipo de interés sobre un 12avo por 1 menos 2 veces el broker fee sobre el tipo de interés al cuadrado. De ahí podemos obtener las conclusiones que se maximizan ingresos o va a ser óptimo el número de bonos mantenidos cuando más grande sea tanto el número de transacciones como el tipo de interés. Lo opuesto ocurre con el dinero. Entonces, el mínimo de transacciones va a ser 2 y el máximo un número que sea menor o igual a A. Usualmente los modelos de demanda de dinero fueron elaborados, tales los casos clásico y keynesiano, desde un punto de vista macroeconómico. ¿Sí? Gracias. Sin embargo, desde esta perspectiva respira el comportamiento individual, es decir, a específicas personas. Esto nos lleva a que estos resultados pueden ser agregados, y de hecho lo hacen a través de una vasta literatura que existe sobre el tema. Por ejemplo, la idea de generaciones coincidentes de Jean Tirole y la puesta en práctica del modelo de Baumol y Tobin elaborado por Andrés Silva, lo cual se sintetiza en que el costo de mantener m unidades de dinero va a estar representado por la clásica ecuación cuadrática de Baumol, que nos dice que el costo de mantener m unidades de dinero va a ser la raíz cuadrada de 2 veces el broker fee por el nivel de renta sobre el tipo de interés. Aquí vemos que el costo total es la sumatoria, o la curva de U es la sumatoria vertical de ambos costos. Por un lado, el broker fee, que se comporta como una hipérbola equilátera, que dijimos que el costo de transacción es inversamente proporcional al tamaño de dicha transacción, por lo tanto, va a tender asintóticamente a ambos ejes. Por su parte, I, que es el costo del interés o el costo de oportunidad, parte del origen y tiene una pendiente o un rayo que surge justamente de ese punto y se mueve hacia arriba y hacia la derecha del eje de Cartesianas coordenadas, el primer cuadrante de las Cartesianas coordenadas, a una tasa constante del tipo de interés. Entonces, sumados verticalmente ambos costos, tenemos que la curva de costo total se conforma de la forma que aquí representamos como una U. El óptimo de las cantidades de dinero a partir de esta curva resulta de tomar la derivada primera respecto del costo total. La derivada primera de la cantidad de dinero. Si tomamos la analogía del enfoque austríaco respecto del enfoque dominante, es preciso que disociemos las principales variables en sus componentes reales. Entonces, en primer lugar, voy a señalar, tenemos P por B sobre PQ sobre M, donde P por B refiere al nivel de precios por el componente real del broker fee por P nuevamente el nivel de precios
y Q es la cantidad de bienes equivalentes a la renta citada. M son las cantidades de dinero, lo que se encuentra en ese paréntesis significa el número que determina cuáles son las transacciones que se llevan a cabo conforme el tamaño de M. Luego, el costo de oportunidad estará dado por I por M sobre 2. Tomando la derivada primera, sabemos que las condiciones de primer orden establecen que para que la función tenga un máximo, la derivada debe ser igual a 0, y esto se da en el punto en el que podemos determinar M en el gráfico anterior, aquí representado MO, que es la oferta de dinero, va a ser igual a la cantidad de dinero por la raíz cuadrada de 2 veces la renta en términos de bienes sobre el tipo de interés. Por lo tanto, hemos determinado la oferta de dinero en términos nominales. Si la dividimos por el nivel de precios, tenemos la oferta real de dinero. Como la demanda de dinero era un medio de la demanda de la oferta de dinero, tenemos que la equivalencia entre oferta y demanda de dinero en términos reales será oferta de dinero en términos reales por un medio igual a la demanda de dinero, que al mismo tiempo será un medio de la raíz cuadrada de 2 veces el broker fee por la cantidad de unidades físicas respecto al tipo de interés. Y aquí llegamos a la primera conclusión importante del modelo de Baumol-Tobin desde la perspectiva ahora austríaca, y es que lo que a las personas le interesan es el poder adquisitivo del dinero y no su valor nominal. Y en tal caso, la generalización de estos resultados puede expresarse a través de una función f, donde la demanda de saldos reales va a ser igual a, o va a depender del tipo nominal de interés, la cantidad de bienes representados por Q y el broker fee o parámetro B. Esta sería la conclusión a la que nos naturalmente derivara expresar la teoría de Baumol y Tobin bajo la fundamentación austríaca. Sin embargo, he aquí donde anida la esencia del problema. No es el tipo de interés nominal el indicador preponderante de la economía, sino el tipo de interés real, ¿no? Lo relevante es cuánto las personas han destinado al consumo y cuánto al ahorro. La tasa de interés depende de la preferencia temporal de las personas. Si la tasa de interés es alta, significa que se ha ahorrado poco. Si la tasa de interés es baja, contrariamente, se ha ahorrado mucho. El dinero no tiene que ver con esta formación de la tasa de interés real. Si bien es cierto que la inflación y el riesgo influyen sobre la tasa de interés real, la determinación última de la tasa de interés, lo que en verdad nos importa y que el modelo no lo explica, es que tenemos que referirnos a la tasa de interés real. En sus orígenes, el modelo de Baumol-Tobin arbitra el tipo nominal de interés para disminuir el costo de obtener dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que observamos el costo de oportunidad y una tasa de interés arbitrariamente rebajada por la autoridad monetaria, quien emite más dinero de lo que el mercado necesita, implica necesariamente una disminución del costo de obtener dinero y con ello el costo total, la U, que está por encima de las otras dos curvas como agregada de ambas y representa el costo total de mantener dinero, disminuye. Sin embargo, desde el punto de vista austríaco, el problema de la neutralidad de dinero que impulsa a los gobiernos y en particular a los bancos centrales a emitir una cantidad de dinero mayor de la que el mercado demanda, lleva a un escenario de tensiones. En principio, pareciera que en fina sintonía convergen determinados intereses. Por un lado, los consumidores que van a contar con mayor liquidez para consumir. El gobierno va a haber logrado su propósito de disminuir artificialmente la tasa de interés y los empresarios van a ver que esa tasa de interés artificialmente disminuida
les va a posibilitar la concreción de negocios que hasta el momento no eran posibles. Sin embargo, como dije, esto va a generar tensiones. No obstante, en la primera etapa del ciclo austríaco, este proceso genera una expansión. Y la expansión se da en el sentido indicado. El costo de oportunidad pivotea en sentido horario, disminuye en teoría, de acuerdo a mi propuesta, el tipo de interés, de la misma manera que lo hace con el modelo en sus orígenes. Sin embargo, no sucede lo que sucede con el costo de agente, costo de oportunidad o costo de transacción, es que dado que se expande la producción, puesto que ahora los empresarios, al ver reducida artificialmente la tasa de interés, expanden sus negocios, sobre todo en aquellos bienes de mayor periodo de espera, de largo plazo. En tal caso, no necesariamente vemos que el costo disminuya, puesto que en contra de la disminución del tipo de interés se produce un incremento del costo de transacción. El efecto es ambiguo. Si bien el costo originario mínimo de la curva de costo total estaba en el punto A, ahora lo he representado en la misma curva, cosa que no es correcto, pero ambas curvas son próximas y dado la exposición iba a ser bastante complejo de ver. Entonces, en principio esta es la fase expansiva del ciclo y ya me avisan que tengo que terminar. En todo caso, en otro momento podría explicárselos. Esta etapa expansiva se hace no sin tensiones. Hay una puja por los recursos financieros entre los empresarios y los consumidores. Los últimos, los consumidores, son forzados a ahorrar, pero esta entelequia no se puede sostener en el tiempo. Entonces, en tanto dejan de influir el Banco Central con nuevas expansiones monetarias o simplemente con el transcurso del tiempo se ve con claridad lo que verdaderamente subyace de la economía, esta situación de tensión o crisis se desvanece y puede en algún caso eventualmente a transformarse en una crisis o en una corrida a valores reales de todo el sistema, y esto es lo que a través de este modelo busca mostrar el ciclo económico de Mises y Hayek. Y discúlpenme, pero me he quedado sin tiempo. Bien, tenemos 5 minutos por si hay alguna preguntita por aquí. ¿Por qué, Juan, José, ¿por qué ves el Banching más en el 34 que en el 45, por ejemplo? Es verdad que del 34 se pasa al 38, del 38 al 45. Hay un salto mayor del 24 al 34 que el 38 al 45, pero hay una cuestión que es mucho más alto el 45 que el 34. O sea, la percepción de decir, pago el 34 por cada 1000 que gano, a decir, o cada 100 que gano, a decir, pago el 45 por cada 100 que gano, la diferencia es muy grande. ¿Cómo es que hay más Banching en el 34 que el 45? Cuando se estudia el Banching, lo que estamos viendo no es tanto cuál es el siguiente tipo marginal, sino cuáles los pequeños saltos que están haciendo. Por eso, el del 24 al 34 es un salto bastante grande porque dan 10 puntos percentuales, pero es que del 0 al 34 son 34. Entonces, por eso ahí es donde encontramos el Banching. ¿Por qué Steyer, Moret y Foreign no encuentran en el 45 o incluso en el 50% del tipo marginal Banching? Porque lo que están haciendo es simplemente son saltos pequeños que a esas personas pues el coste de quedarse en esos tramos pues no les compensa, prefieren pasar. Así que al ser personas con menos renta es donde el Banching les duele más, porque es de repente pagar un 34% de tu renta, y cuando tú tienes renta pequeña pues ese 34 es muy importante, por eso lo encontramos ahí. Sí, pero que la de 34 es un 30 y pico mil euros y la de 45 60.000, o sea que tampoco es tanta diferencia de renta. Sí, pero... Estamos hablando de 45% para 60.000, que es un salario medio bajo en Estados Unidos. Pero el hecho es que cuando pasas del 45 pasas creo que desde el 42 al
en el IRPF. 24, 34, 38, 45. Creo que era 42 medio no hay, creo. ¿No? Creo que no, antes la había, pero creo que ahora ya no hay. Creo. Es que lo que estamos mirando son tipos desde, perdonad, que yo creo que se me ha olvidado decir, estamos estudiando siempre desde el 2008 al 2012, entonces... Vale, es que eso era anterior. Sí, vale, así vale. que yo creo que con las modificaciones que hubo, sí había. Y aún así, cuando tú tienes esa renta, pasar de 38 al 45, te duele menos, quiero decir, te sigue doliendo, sigue siendo un gran sacrificio, pero no es lo mismo ese sacrificio para esas personas que el sacrificio para personas con rentas bajas. Siempre que hemos encontrado Banking, o siempre que se ha encontrado Banking, han sido rentas bajas o rentas de actividades económicas. Que son los que más están sufriendo. Rentas del trabajo, sobre todo rentas altas, pues ese salto generalmente no lo han intentado evitar. Y si lo han intentado evitar, ya se han cogido todas sus rentas y se las han pasado directamente a rentas del capital, con lo cual ni siquiera intentan evitar ese salto. Dicen, pues ya me voy y me paso todo a rentas del capital. Todo. Vale. Exacto. Vale. Y la otra cuestión, el profesor dijo que la tasa de interés determinada por el ahorro. Sí. Y de luego es en gran parte por el ahorro, pero no únicamente por el ahorro. Es decir, la aversión al riesgo o la preferencia por la liquidez también son dos variables muy significativas para el tipo de interés. También señalé, perdón, no la interrupción, pero señalé que estaba influida por la inflación y el riesgo. Sí, eso sí lo escuché, pero claro, la inflación no es lo mismo que la preferencia por la liquidez, y es verdad que el riesgo es la aversión al riesgo, eso está claro. Entonces, bueno, lo digo porque hay muchos austríacos que solo miran el ahorro para decidir la tasa de interés, pero sin embargo esas dos variables, que otros austríacos como Juan Ramón Rayo, por ejemplo, siempre la comentan, pues son relevantes que no se pueden, o sea, no solamente es una componente, es complicado además de No, por supuesto, es muy interesante, es más, hoy es un tema candente en mi país, porque de hecho la tasa de referencia en Argentina que fija el Banco Central a partir de unos instrumentos de corto plazo, que son la primera referencia que usamos en Argentina, los instrumentos LELIQ, letras de liquidez. Hoy eso cotiza diariamente en el mercado, pero está entre un 60 y un 70% nominal anual, lo cual es un disparate y nos tiene a todos con los pelos de punta tratando de resolver ese problema. Gracias. Gracias. Yo tengo dos preguntillas para la última ponencia. La primera, entiendo que es como un modelo de optimización de cartera, ¿no?, con las ideas monetarias keynesianas en cuanto a la demanda. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos en cuenta los tres factores, ¿no?, especulación, transacción o precaución, o únicamente era el motivo especulación? Porque eso no me ha quedado muy claro. Y la segunda, ¿cómo afectaría el modelo activos mixtos que usemos como líquido pero otorguen rentabilidad, por ejemplo, un depósito bancario a la vista? No, lo veo el modelo como muy binario, sobre todo entender cómo afectaría más que al modelo a las conclusiones que usted deriva de él. No, sí. Gracias. Sí, el modelo puntualmente es el modelo de Baumol-Tobin. Puedo sugerirte las lecturas de ambos autores en su origen, que eso generalmente ayudan a esclarecer todas las dudas que se puedan presentar, ¿no? Me parece, yo estoy básicamente interpretando lo que los autores dijeron, independientemente de que pueda aseverarse que Tobin era ciertamente un economista keynesiano. Pero no estoy de acuerdo en encasillar estrictamente a los autores en una posición determinada. Es más, tal vez yo no puedo afirmar de mí mismo que sea austríaco o que no lo haya sido. Yo, en principio, cuando hice mi carrera de grado de economía, estudié economía en Mainstream, y después sí tuve conocimiento de los austríacos, una visión que en la economía o que en mi medio en Argentina está muy poco difundida y casi está disponible para una minúscula población, particularmente aquellos que hemos pasado por ESEADE, ¿no? Fuera de este minúsculo grupo, las ideas austríacas ni siquiera son referencias de pie de página. Entonces, mi propuesta es generar lazos, conversar, debatir, crear conocimiento nuevo a partir de que estas ideas austríacas a las que adhiero, estudio y estoy tratando de
de pulir y aportar con toda humildad algún conocimiento nuevo, sean más accesibles al paradigma dominante. Esto de un lado y del otro me genera tanto amistades o enemistades. No sé cuál es un lado y cuál el otro, pero casi mayoritariamente estoy cosechando enemistades. Digo, solo es un intento teórico y busca inicialmente, porque hasta no he encontrado a nadie que haya escrito antes que mí sobre este tema. Digo, es la información que yo conozco, esto no significa que necesariamente sea así, pero no tengo fuentes anteriores en las que pueda basarme. Y simplemente se trata de generar un aporte y de invitar al paradigma dominante, que en Argentina al menos son más allá, creo yo, del 99% de los economistas, y verdaderamente estamos todavía por fuera de ese debate. Bueno, un segundito, por favor, con el micro. En este tiempo que dure esta situación de acomodamiento a estos tipos de interés tan bajos por intervención de la autoridad monetaria, y que no se sabe en principio cuánto va a durar, ahí habla usted de unas tensiones, y hay una cuestión que... porque a mí me inquieta, ¿cuánto va a tardar? Nuestra generación, desde luego la mía, ha vivido siempre con la inflación, ¿no? Ahora, por lo visto, la inflación ha dejado de ser un problema desde hace bastante tiempo, y parece que no se ve ningún atisbo, dicen que no se ve ningún atisbo, pero a mí eso me inquieta muchísimo, porque... Bueno, pues porque la experiencia es la contraria, y todo a lo mejor es en función de una intervención, de este tipo de intervención. La cuestión es esta respuesta del lado empresarial. Hablaba usted de que estos tipos de interés, digamos, tan bajos en costes financieros, pues pueden estimular proyectos del sector, en el sector real, que expandirán de alguna manera la actividad económica desde el lado privado, no desde el lado público, sino desde el lado privado. Me dio la impresión que le entendí. La cuestión es que ya hay hasta tasas, tipos de interés negativos. Y con tipos de interés negativos, ayer escuché también al profesor Huerta Soto, no hay interés para invertir, ¿no? Decía él con una camiseta, que invierta otro, ¿no? Que invierta otro. Lo decía de una manera más bruta, pero bueno. Pero entonces, esto me inquieta todavía más, porque bueno, si el sector público estuviera quieto y pudiéramos aprovechar desde el tiempo que dure estos tipos de interés bajos a través de una respuesta del sector privado, a través de las propias empresas, los propios empresarios, aprovechar costes financieros bajos para llevar a cabo nuevos proyectos de inversión que generen actividad y empleo, pues es sorprendente, pero bueno, es un poco como darle chance a la demanda, que en términos de los modelos de Higgs-Hansen, ¿no? Darle chance a la expansión de la demanda por el protagonismo, no del sector público, vía gastos, ¿no? O reducción de impuestos, sino vía sector privado, ¿no? Que bueno, que tendrá su respuesta, y quizás a lo mejor más aplaudida desde el lado austríaco, ¿no? Entonces, la cuestión es esta inquietud, porque hay respuesta positiva de los empresarios a invertir más con estos tipos de interés tan bajos, y no solo de la demanda, porque es verdad que invertir más también desplaza, ¿no? Invertir mayores productividades desplazaría, en términos del modelo de equilibrio general agregado, desplazaría la oferta, ¿no? Y esto genera, pues, mayor actividad, mayor empleo y más bajos precios, más competitividad.
en términos tanto internos como externos. Entonces, a mí me gustaría que diera usted su impresión acerca de si esta expectativa está bien o mal leída por los empresarios, en el sentido de que es algo que no se debe hacer, invertir, porque está la situación. Decía, yo pido un préstamo de 100 y tengo que devolver 90 porque el tipo de interés es negativo, ¿quién va a invertir ahí? No, me gasto los 10, me voy a Nueva York, no, me los gasto y luego devuelvo 90 y sin riesgo alguno, decía ayer. Lo decía de otra manera el profesor Huerta Soto, pero yo creo que también es un chance que tiene el empresariado para intentar coger beneficios superiores a la rentabilidad que de esos 10 de diferencia y aprovechar esos costes financieros tan bajos. Bien. Los agentes económicos todos tienen la oportunidad de hacer arbitraje, ¿no? Contrario a su propuesta, lo que ocurre hoy en Argentina es exactamente lo inverso. Tenemos tipos de interés exacerbadamente altos. Entonces lo que ocurre, de acuerdo a la teoría ortodoxa, es que hay un desplazamiento de la inversión privada precisamente por el tipo de interés. Aquí lo que pareciera que estuviera ocurriendo es que se estuviesen validando los presupuestos keynesianos acerca de que la cantidad de dinero es irrelevante. Y en tal caso, la respuesta no la tengo. Pareciera, desde la perspectiva austríaca, que lo que debiera ser que fijase el tipo de interés es naturalmente, y volviendo a la pregunta que me hiciera, no me acuerdo el nombre, la preferencia temporal. Pareciera que despreciáramos la preferencia temporal, puesto que estuviésemos validando en la misma proporción el consumir ahora o hacerlo más adelante. Valga este refrán que dice más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Pareciera que esto tampoco tendría que tener asidero, pero desde mi humilde opinión y de mi perspectiva es que estamos en una situación de trampa de liquidez planteada por Keynes. Exacto. Y en tal caso, los empresarios, dado que trabajan siempre con la incertidumbre, deben saber optar por llevar a cabo o no sus negocios, en todo caso con un retorno o un financiamiento más barato, incluso negativo. Pero eso dependerá, corroborados los resultados ex post, si la propuesta ex ante fue positiva o no lo fue. Eso es todo lo que puedo decir. Bueno, pues muchísimas gracias. Siento tener que cortar aquí, pero en 5 minutos tenemos el siguiente panel. Antes de que os levantéis, os quería comentar que dado que hoy es festivo y está muy complicado para comer, el asador de aquí que tenemos saliendo a la izquierda está abierto. Entonces nos han comentado si podemos darles un número de personas que se querrían quedar a comer para que ellos puedan hacer una previsión y prepararlo. Así que si no os importa, antes de la 1, si me podéis decir más o menos quién de vosotros se animará a quedarse a comer y apuntamos. Vale, bueno, pues muchas gracias. Si queréis acercaros aquí los que queráis y yo os tomo el nombre y demás. Bueno, muchas gracias, che, muy buena.